¿Y cómo ves tú que Jesús le enseñó a los discípulos a tener fe en sus enseñanzas? Que viene siendo esa confianza obediente de la que tú estás hablando en el principio. Bueno, ¿Cómo lo hizo él? hay una particularidad muy interesante y es que cuando leemos Marcos 1, 21 al 28, esa escritura dice que Jesús enseñaba no como los maestros de la ley, sino con plena autoridad. Y examinando un poquito más a profundidad ese pasaje, es interesante porque los rabinos de la época citaban a muchos maestros o a muchos otros rabinos. Se citaban entre sí para darle autoridad a sus enseñanzas. Resulta que Jesús nunca citó un rabino para sus enseñanzas. La autoridad de sus enseñanzas era inherente a su persona, ¿no? Él decía, mis enseñanzas no son mías, sino del que me envió. O sea, literalmente él decía, mi palabra es la palabra del que me envió, o sea, mi palabra es la palabra de Dios. Y lo dijo con plena autoridad, ¿no? Y sus señales y sus prodigios confirmaron evidentemente ese hecho. Entonces fue una situación, o fue algo muy vivencial, o sea, tuvo que haber sido muy impactante lo que estos hombres vieron en Jesús, para no solamente creer intelectualmente, sino seguir a Jesús y causar el revuelo que causó el movimiento cristiano en sus inicios, ¿no? Porque no estamos hablando de una fe que fue pobre, de una fe que estuvo en un rincón por allí de Palestina y jamás tuvo ninguna trascendencia, sino que hoy estamos hablando de antes de Cristo y después de Cristo. Eso tuvo una trascendencia que no nos hemos logrado imaginar, o es difícil de imaginar. Entonces, creo que a partir de ese hecho, ¿no? Fue algo real, fue algo vivencial, fue algo que ellos pudieron experimentar, vieron a Jesús, experimentaron sus enseñanzas, eran diferentes evidentemente porque no estaban citando a otras personas, o Jesús no estaba citando a otras personas. Jesús fue muy claro con respecto a sus enseñanzas. ¿Y cómo ha sido para ti en este tiempo enseñar acerca de ese tipo de fe? Que no es la fe que la gente busca, sino la fe que Dios quiere dar. Creo que es exactamente igual. Yo creo que lo que yo he buscado, por ejemplo, como predicador, es esencialmente hablar de eso que Jesús habló, sin ponerle mis ideas, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos como predicadores, pues esencialmente es ese, no, no poner nuestras ideas en el texto, sino permitir que el texto hable por sí mismo, en este caso las enseñanzas de Jesús, o lo que el mismo Pablo enseñó acerca de Jesús, o lo que se enseña en el Antiguo Testamento, que evidentemente conecta con lo que son las enseñanzas de Jesús, ¿no? El mismo Jesús citó a los profetas. Entonces, creo que es exactamente lo mismo, darle la relevancia a la palabra de Dios. Hoy hay un fenómeno interesante y es que se le da mucha relevancia precisamente a lo que los fariseos le daban relevancia, a otros autores, a otros personajes que pueden ser más relevantes para nuestro tiempo, ¿no? Porque tal vez las enseñanzas sencillas de Jesús pueden ser demasiado básicas o demasiado simples como para ser tenidas en cuenta, o demasiado arcaicas como para ser tenidas en cuenta. De hecho, en la época en la que estamos, la Biblia ya no es un texto, como dicen algunos, que interpreta debidamente la realidad, sino es un texto que es del pasado y que no tiene ningún efecto en este momento. Entonces yo creo que frente a ese desafío es algo que yo también he podido no solamente evaluar, sino, darle relevancia. Así la gente considere que no tiene relevancia. Bueno, Alberto, yo sé que para ti es muy importante y ha sido muy importante el Sermón del Monte, ¿no? Ahora, mi pregunta con respecto a lo que estamos hablando del desarrollo del mensaje, pero enfocándonos en el tema de la fe, ¿cómo ha sido para ti el desarrollo de la fe con respecto al Sermón del Monte? Bueno, lo primero que viene a mi mente cuando pienso en el Sermón del Monte es que hubo una etapa donde yo lo conocía, o sea, donde sabía más o menos lo que decía, entendía los conceptos,
pero no había tenido la oportunidad o no había sido expuesto a la aplicación de lo que Jesús está enseñando. Entonces, luego viene otra etapa donde soy expuesto y donde me doy cuenta de que necesito creer lo que ahí dice. Entonces, desde esa concepción de creer lo que dice, veo una separación que hay entre el saber y el ser. O sea, no es lo mismo creer algo que vivirlo. Y lo que tú estabas compartiendo hace un momento en Juan 8, 31 y 32, pues para Jesús era muy claro de que la fe estaba directamente conectada con la obediencia. Entonces, si yo quiero que mi fe siga creciendo, pues tengo que ser consciente de las cosas que solamente sé, pero no estoy creyendo porque mi vida no está reflejando eso. Entonces, a partir de ese momento, como que empiezo a pedirle a Dios que me dé más fe porque había enseñanzas que ni siquiera sabía cómo se aplicaban. No sabía cómo practicarlas. Y creo que Él me va dando eso, me va dando la capacidad de entender cómo aplican enseñanzas que están ahí, que si uno no medita en ellas ni se da cuenta de que hay una forma de vivirlas y eso aumenta nuestra confianza en Dios. Bueno, con relación a lo que decías anteriormente, de las fases que has tenido que vivir con el Sermón del Monte, ¿tú consideras que el estudio y la obediencia a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte pueden lograr que un cristiano madure en su fe? Pude observar que el Sermón del Monte contiene el Nuevo Testamento y contiene también el Antiguo. Entonces, al hablar de obediencia a la palabra de Dios, estamos hablando de que el Sermón del Monte nos ayuda a conocer más profundamente a Dios. Y entre más lo conocemos, va a ser más fácil obedecer. Y más cuando lo que Jesús está enseñando ahí nos pone en una condición de que nosotros no podemos vivir las enseñanzas del reino de los cielos en nuestra propia fuerza. Y es un contraste muy fuerte con la ley y con la naturaleza legalista que nosotros tenemos, porque de alguna manera, inconscientemente, nosotros queremos obedecer a Dios con nuestra fuerza, pero no alcanza. No, a veces no es suficiente nuestra sabiduría, nuestra inteligencia para entender lo que Jesús enseña. Y ahí ya tenemos que depender de Él. Muchas veces no sabemos cómo aplicar una enseñanza y tenemos que pedirle que nos dé sabiduría para poderla obedecer. Ahí nosotros no alcanzamos. Entonces, definitivamente, en la medida que estudiamos el Sermón del Monte y vamos profundizando, nos va guiando hacia la madurez. Nos va guiando hacia la madurez que apunta a Jesús, que resumió en los 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Es lo que yo he visto en mi propia vida. O sea, Dios me hace más amoroso y más sensible a la necesidad de Dios en las vidas de las personas. Bueno, una pregunta muy concreta, precisamente con relación a la charla que tuvimos ayer con estos amigos. Uno de ellos te preguntaba si, bueno, esa es la pregunta, ya la hago yo, ¿no? No tanto pensando en la pregunta de él, sino, ¿tú piensas que el Sermón del Monte está presente en toda la Biblia? Sí. ¿De qué forma? Un ejemplo concreto, como para ayudarle a entender a las personas de qué forma. Bueno, la manera como lo vi, primero Jesús está diciendo ahí en Mateo 5:16, creo que es, que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darle su cumplimiento. Luego, cuando está terminando en Mateo 7, Él dice que en la regla de oro se cumple la ley y los profetas. Y cuando Él habla de que si se cumplen los 2 mandamientos, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma, y al prójimo como a sí mismo, se cumple la ley y los profetas.
pues llegamos a la conclusión, solo por esas palabras de Jesús en un principio, que ahí se está cumpliendo la ley de los profetas. Pero cuando profundizamos un poco más, empezamos a ver que en el Sermón del Monte está lleno de principios que vienen del cielo, que son principios y son conceptos muy profundos. Y cuando entendemos los conceptos, como Jesús los está comunicando, entonces empezamos a darnos cuenta de que esos conceptos están presentes en toda la Biblia. Y el Sermón del Monte se viene a convertir como en esa semilla que es sembrada y con el paso del tiempo va creciendo, va echando raíces y va dando eventualmente frutos. No sé si ayuda a la respuesta. Sí, perfecto. No, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas que tenía con relación a esto. Bueno, pues yo ya casi acabé el tinto y Yo Orlando también. también, entonces hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias.